Hace poco se acaba de estrenar Metaphor ReFantazio para casi todas las plataformas, menos a ti Nintendo Switch te estoy viendo, y nos ha sorprendido, no solo su apartado gráfico, no solo su historia, sino el excelente modo de combate que tiene. Y es en este momento donde reparamos en la carátula y vemos que dice Atlus a un lado. Y es como, últimamente se escucha muchísimo de Atlus. Tú ves Persona 5, Persona 4 Golden, Persona 3 Reload y ves en la esquina y dice Atlus. Pero ¿quién es Atlus? ¿Cómo comenzó esta empresa? ¿Por qué se siente que salió de la nada y ahora está prácticamente compitiendo por el GOTY? ¿Qué pasó? Pues quédate en este video para que descubramos la historia de Atlus y cómo ha llegado a ser una de las mejores empresas en la creación de videojuegos. Pero ¿cómo comenzaría Atlus a integrarse al mundo de los videojuegos? Pues para eso tendremos que ver la historia un poco más a fondo de Atlus. Atlus comenzó en 1986 y se dedicó a publicar videojuegos como una third party para otras compañías. Uno de sus primeros videojuegos fue Digital Devil Story Megami Tensei, que prácticamente era una expansión de las novelas de Aya Nishitani, que contaba la historia de cómo los demonios se integraban con la tecnología y a través de un programa invocador de demonios ellos podían materializarse en el mundo humano. El juego fue desarrollado por Atlus en el año 1987 y fue publicado por Namco ese mismo año. Para la Famicom, la Super Famicom, y hay una versión para celulares para el año 2004. Cabe resaltar que al inicio Megami Tensei fue publicado también por Telenet Japan en julio de 1987, mientras que el juego de Atlus, publicado por Namco para la Famicom, fue lanzado el 11 de septiembre de 1987. Luego de esto surgió un nuevo juego de Digital Devil Story Megami Tensei, también publicado por Namco para la Famicom en el año de 1990, titulado, como no, Digital Devil Story Megami Tensei 2, también desarrollado obviamente por Atlus. Desde ese tiempo podemos notar como Atlus estaba muy orientado a los RPGs de estilo japonés, lo cual en ese tiempo contrastaba mucho con Dragon Quest o Final Fantasy, que tenían más un tipo de aventuras medievales. En cambio, Atlus nos presentaba más un entorno posapocalíptico, moderno, donde la decadencia social y la integración de todos estos problemas sociales que se ven reflejados sobre todo en los jóvenes, se integraban con la historia. Pero no sería hasta el año 1992 donde podrían publicar su título llamado Shin Megami Tensei. Prácticamente sería un boom en Japón. Se llegaría a posicionar como el tercer RPG y uno de los pioneros en la captura de demonios, donde se inspirarían luego otras sagas como Pokémon. Atlus pasaría de no solo ser el creador, sino también al ser el publicador de sus propios videojuegos. Atlus continuó lanzando juegos de Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei 2, Shin Megami Tensei Eve, 9, Nocturne, que fue un boom a nivel internacional por primera vez para Atlus, para la PlayStation 2, Shin Megami Tensei Image, etcétera, pero realmente estos juegos no gozaban de la popularidad que gozaban sus pares, como eran Final Fantasy o Dragon Quest. Esto hizo que prácticamente la década del año 2000 al 2010 fuera muy difícil para Atlus, por lo que tuvo que terminarse vendiendo a Index Corporation en octubre del 2010. Hasta que llegaría un salvador de la nada llamado Sega Dream Corporation, el cual compraría Atlus de las manos de Index Corporation en el año 2013. Sega adquiriría los derechos de Atlus y sus estudios, que para en ese momento era el Estudio Zero y el Estudio Persona. Pues viene un cambio importante en la historia de Atlus que se da a partir de la salida de Persona. Persona comienza con Shin Megami Tensei Eve, que prácticamente es un tipo de experimento extraño que realiza Atlus para poder llevar sus juegos a un público más juvenil, por lo que cambia un poco la forma de integrarse con la sociedad. La forma que tienen los personajes ya no es un trabajador, ya no es una persona en decadencia, no, es un estudiante común y corriente que tiene problemas de estudiante común y corriente, ¿no? Entonces, en 1996 ellos ya habían lanzado Revelations Persona y en 1999 lanzaron Persona 2 Innocent Sin, juegos muy buenos, juegos muy recomendados que han envejecido también terriblemente mal por las mecánicas, ¿no? Pero no sería hasta 2006 cuando lanzarían Persona 3. Persona 3 sería un cambio en el juego de Atlus con respecto a los JRPG. ¿Pero qué hizo Atlus? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué lo hace mejor que Final Fantasy? ¿Qué lo hace mejor que Dragon Quest? Pues Atlus implementó en Persona 3 el sistema de calendarios. Esto quiere decir que tú, cuando entras al instituto,
Tú tienes tu semestre completo en el cual tienes que hacer actividades, tienes que ir a estudiar, tienes que tener relaciones con tus compañeros, tienes que convivir con ellos, tienes actividades escolares, tienes trabajos de medio tiempo los cuales puedes realizar para conseguir más dinero. Entonces, esto innovó mucho la fórmula de los JRPG en ese momento. En ese momento habían historias medievales con príncipes, reinas y todo, mientras que Atlus optaba más por un ambiente escolar, por un ambiente estilo anime, mucho más orientado hacia las relaciones sociales que podía tener tu personaje, que eras tú, que a través de decisiones interactuaba con los otros personajes del juego y a partir de eso se fortalecían sus habilidades. Este sistema se denominó Social Link. Además, en estos juegos se exploraba algo muy diferente, y es que la saga Pokémon, por ejemplo, si eres un jugador casual, claro, no sueles utilizar muchas habilidades de dormir, muchas habilidades que afecten los estados de tu Pokémon, que reduzcan la velocidad, pero en cambio Atlus optaba por una estrategia mucho más robusta, donde tú tenías que combinar ambas cosas para poder hacer realmente daño a tu contrincante. Realmente daño a un boss, un jefe, no era tan fácil. Tenías que aprender una estrategia, llevar a alguien que realmente tuviera magias, no solo de curación, sino que pudieran aumentar tus estadísticas hasta un nivel exagerado, al punto de que un monstruo de mucho menos nivel que tú te podía dilapidar con una estrategia correcta. Fue todo esto y sobre todo el aspecto social lo que llevó a Atlus a triunfar incluso con Persona 4, que salió en el 2008 para la PlayStation 2. Sus juegos gozaban de mucha popularidad para ese momento. Atlus estaba en una popularidad pues bastante alta con respecto a Shin Megami Tensei, pero aún no lograba despegar, aún no lograba calar en las mentes de sus compradores o de sus jugadores. Era simplemente otro JRPG que le hacía competencia a Final Fantasy o a Dragon Quest, pero no lograba despegar. Atlus había intentado de muchas maneras llegar al mercado de Occidente, e incluso abriendo la filial Atlus West en 1996. Pero hubo algo que lo cambió todo. El 15 de septiembre de 2016, Atlus lanza al mercado Persona 5 para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y aquí no hay nada más que contar. Persona 5 es posiblemente uno de los mejores juegos de la historia de los JRPGs. Luego tuvo una revisión el 31 de octubre de 2019 llamado Persona 5 Royal, agregando aún más contenido. Y se innova teniendo el Press Storm System, que prácticamente tú explotas la debilidad de tu rival y tú obtienes un turno más para atacar. Esta mecánica le agregó un poquito más de acción. No había una interrupción donde tú atacas y luego te regresan el ataque y luego vuelves a atacar. No, Atlus cambió eso para hacer su flujo de mecánicas un poco más agradable y sentir esa inmersión como si estuvieras en un combate real y no en un combate por turnos. Persona 5 fue un fenómeno increíble a nivel mundial. Persona 5 podemos ver merchandising, podemos ver cafés, podemos ver todo tipo de objetos, juegos relacionados con Persona 5. Persona 5 fue un boom, no solo por sus personajes, por el carisma de sus personajes, que yo personalmente prefiero Persona 4 Golden, pero no solo es eso, sino que es la ambientación, los menús, la música, es increíble. O sea, Persona 5 vino a hacer un cambio en el juego de cómo se estructuraban los JRPGs y fue el salto a la fama de Atlus. Desde el momento de que Atlus sacó Persona 5, el juego cambió totalmente para ellos. Comenzaron a ser conocidos internacionalmente. Y esto se debió a que Persona 5 es un juego muchísimo más accesible. Shin Megami Tensei está orientado a los edgys raros que prefieren una aventura súper difícil, que prefieren una aventura que esté más orientada a una estrategia. Y Persona 5 es un poco más amigable y más orientada, como ya les decía, a las relaciones sociales que se pueden tener con otros personajes. Persona 5 es muchísimo más amigable con el jugador también a nivel de dificultad. Y así siguió Atlus explotando Persona 5 hasta sacar Persona 5 Strikers, una continuación de Persona 5, y Persona 5 Táctico, un spin-off, y muy recientemente sacaron Persona 3 Reload. Y dicho de esta manera, sonará que Atlus ha sacado 3 juegos y llegó a la fama de un día para otro, pero no. Atlus ha estado sacando Shin Megami Tensei continuamente durante muchísimos años, siendo su última entrega Shin Megami Tensei 5 Vengeance, aunque realmente la saga original Megami Tensei pues no ha tenido ningún juego desde 1990, por lo cual los fans ya consideran Shin Megami Tensei la saga principal, ¿no? También tuvo Devil Summoner, tuvo la saga Majin Tensei,
Last Bible, Devil Children y muchos otros más que Atlus ha estado lanzando a lo largo de los años, que han sido prácticamente ignorados por los fans y dilapidados por la crítica, incluso teniendo otros juegos muy buenos como Trauma Center. Entonces, luego de años de intentar, luego de años de sufrir y llorar sangre para que tu mecánica, para que tu forma de jugar, para que tu historia cuele en las mentes de los compradores, luego de años de estar sufriendo, de tener una de las mejores mascotas también, que es Jack Frost, y ni siquiera poder llegar a un mínimo de 1 millón de ventas, luego de todo ese tiempo y añísimos de estar sacando juegos al mercado, le llegó Persona 5. Persona 5 fue el cambio a todo. Pero entonces, si tú me dices que Atlus realizó todo esto de Persona, que está muy metido en los JRPG, ¿a dónde queda Metaphor ReFantazio? Pues resulta que Atlus tiene 2 estudios, Estudio P y Estudio 0. Resulta que Metaphor ReFantazio fue anunciado como Project Re por Atlus en diciembre de 2016 y la gente, o sea, para ese tiempo Atlus ya era muy famoso, pero todavía no había dado el boom que ha dado a día de hoy. O sea, todavía no era un boom tan exagerado, porque Persona 5 acababa de salir y Persona 5 Royal todavía estaba probablemente solo en la mente de sus creadores. Todavía no era un boom mediático exagerado. Entonces, para 2016 que se acerca a esto, pues a toda la gente no le importó. O sea, pasó un poquito desapercibido. Sí había mucha emoción, pero pasaba un poco desapercibido. Además de que su desarrollo pues ha llevado 8 años, lo cual es exagerado para un videojuego, sobre todo para el resultado final de gráficas, que es lo que más se le acusa a Metaphor ReFantazio. Atlus intentó entrar en un nuevo mercado, en un nuevo nicho, hacer algo a lo grande, hacer una historia de fantasía gigante. Metaphor ReFantazio combina lo mejor que tiene Shin Megami Tensei, lo mejor que tiene Persona y lo mejor que en general puede ofrecernos Atlus. Una historia impactante, llena de monstruos, llena de criaturas, llena de combates, combinando elementos de acción, porque no todos los combates se dan por turno, sino que hay un poco de acción de por medio, acción en tiempo real, y luego los demás combates se dan por turno. Agregando también las cinemáticas de anime que son, o sea, que les quedan súper bonitas, teniendo también todavía una especie de social links entre sus personajes, o sea, conservando todo lo bueno de todos los juegos que ha hecho Atlus hasta el día de hoy y relanzando una de las mejores, si no es que el mejor juego de todo el 2024. O sea, y si hacemos una línea de tiempo y vemos dónde comenzó Atlus y dónde está ahora, comenzando luego de haber caído 2 veces, luego de haber lanzado juegos muy malos, ignorados, que ni siquiera se traducían al inglés, o sea, no vamos ni al español, sino que no se traducían ni al inglés. Llegamos al día de hoy. Atlus es una compañía que lanza juegos JRPG demasiado buenos, y Metaphor ReFantazio ha demostrado cómo una compañía, cuando quiere hacer las cosas bien, las puede hacer bien. No necesitamos producciones de miles de millones de dólares. Y sí, el juego duró muchísimo tiempo en producción, pero no es una mega producción. No es un Call of Duty, no es The Last of Us 4, pero es un juego que funciona, y funciona porque sus mecánicas, su arte es increíble, su música es increíble. Y sin más que decir, pues yo voy despidiéndome del video. O sea, la verdad que les recomiendo jugar Metaphor ReFantazio. Y sé que da hueva, o sea, de verdad da hueva a veces decir, voy a jugar un juego por turnos en 2024. O sea, los JRPG están muertos. Era algo que se decía anteriormente, pero Atlus vino a cambiar eso. O sea, los JRPG no están muertos. Los JRPG están más vivos que nunca porque se ha innovado demasiado en ellos. Yo les recomiendo que jueguen Metaphor ReFantazio. Que jueguen Metaphor ReFantazio porque tiene toda la historia, tiene toda la jugabilidad para ser un juegazo. Sí, sus gráficas no serán los mejores. No podrá revolucionar y tener ray tracing con 8K y correr a 10.000 FPS, pero es un juego que recupera lo más importante, yo creo, del gaming, que es jugar, divertirse y pasar un buen rato. Así que ya que les traigo este video, solo quiero decir que denle una oportunidad, intenten jugarlo, y si les gustan más juegos de Atlus pueden dejármelo acá abajo en los comentarios y yo voy a hacer un video de una línea de tiempo de cuál creo yo que es el mejor juego de Atlus. Yo he jugado por mucho tiempo he estado jugando estos JRPGs y les puedo decir que no es que valga la pena,
es que es de las mejores compañías de videojuegos que pasó rezagada por mucho tiempo, y realmente nos alegramos muchísimo que ahora pueda estar fuera al mercado, salir al mercado y triunfar. Y bien, sin más que agregar, pues ustedes pueden decirme aquí que le estuve chupando todo el pito a Atlus todo el tiempo, pero sí, o sea, sí, es una compañía que se merece todo el cariño del mundo y que saca juegos además no solo muy buenos, sino muy seguido. Bueno, hasta aquí me despido con ustedes. Por favor, déjenmelo saber en la caja de los comentarios si quieren que haga una lista de cuáles son los juegos que ustedes deberían de comenzar a jugar si quieren adentrarse en este mundo de los JRPG de Atlus. Pueden comenzar por Metaphor ReFantazio, ya que está fuera de las sagas principales, digámoslo así, de Atlus. Viene a ser como un tercero que se aleja totalmente de todo lo demás. Entonces, pero si quieren un video, yo puedo hacer un video donde les diga más o menos por dónde empezar y qué juegos les podrían gustar. Un abrazo y hasta luego.